En ocasiones la fe es como un pequeño resplandor luminoso que se ve al final de un túnel y que nos ayuda a seguir adelante, teniendo la certeza de que al final del tramo oscuro encontraremos la plenitud de la luz. Esta analogía nos parece muy apropiada ahora más que nunca, porque hablar de la Eucaristía es hablar de un misterio de fe. Y Dios, en su bondad infinita y en su sabia pedagogía, nos ha dejado unos misteriosos testigos de este sacramento de amor, que son como destellos de luz para que nuestra fe, nuestra razón y nuestro corazón se conmuevan y se convenzan de la presencia real del Hijo de Dios bajo las especies del pan y del vino. Los invito a que me acompañen en este fascinante recorrido por los caminos de Europa en busca de los milagros eucarísticos. Nuestra primera parada es un tranquilo pueblo que no tendría mayor importancia en la geografía italiana si no fuera porque aquí se encuentra el más antiguo y, sin lugar a duda, uno de los más impresionantes milagros eucarísticos. Este es el bello portón de entrada donde vemos algunas escenas que nos anuncian la presencia del milagro en este recinto. Nos encontramos en la iglesia de San Francisco en Lanciano y aquí se encuentra uno de los milagros eucarísticos, el primero y más extraordinario de todos, ocurrido ante la duda de un monje basiliano al celebrar la Santa Misa. Decimos que fue el primer milagro porque ocurrió en el siglo VIII. Y decimos también que es el más extraordinario de todos porque hay muchos milagros eucarísticos. Y en algunos el vino se ha convertido en sangre, en otros el pan se ha convertido en la carne. Pero aquí nos encontramos con el doble milagro. El monje, al celebrar la misa, después de la consagración, el pan se convirtió en carne viva y el vino se convirtió en sangre viva, que formaron como unos grumos de sangre que se conserva ahora en dos vasos de cristal. Y este es un milagro para confirmarnos a todos en lo que ya sabemos por nuestra fe, que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor. En 1970, los científicos hicieron un estudio de este milagro. Al estudiar la carne, descubrieron que es parte del miocardio y del endocardio, es decir, es el corazón mismo de una persona. Y la sangre es verdadera sangre humana. Eso que nos dice la fe, vienen los científicos, viene el milagro a confirmarnos en esa fe poderosa de los cristianos. Dejamos el pueblo de Lanciano y nos dirigimos a nuestro siguiente destino. Lo apacible y tranquilo del paisaje nos ayuda a reflexionar en los misterios de nuestra fe. El propósito de este viaje no es mostrar fenómenos extraordinarios e inexplicables. No, esto es una peregrinación de fe, una jornada para orar frente a estas muestras del amor de Dios que Él permite que sucedan, para que la fe de sus hijos se enardezca y nos lleve a seguir su voluntad. Ferrara es una hermosa ciudad medieval que en un tiempo fue sede de una de las familias más poderosas de Italia. Entre estos soleados puentes y solitarios callejones, llegamos a la iglesia donde se encuentra el milagro de Ferrara. Nos encontramos en la ciudad de Ferrara, en Italia. Estamos en el santuario de Santa María in Vado y estamos en la capilla donde se venera un milagro eucarístico. El día 28 de marzo del año 1171, un sacerdote, el padre Pedro de Verona,
celebraba la misa de Pascua. Llegado el momento de la fracción del pan, salió sangre explotando y manchando la cúpula de esta capilla. Vamos a ver a continuación la imagen del cuadro que representa el milagro y vamos a ver la cúpula donde todavía están las manchas de sangre que recogen el testimonio de aquel milagro eucarístico. Llegar a Florencia siempre es un gozo para el corazón. La cuna del Renacimiento es una ciudad que contagia su alegría con sus hermosos puentes, plazas y esculturas. La Catedral de Florencia sin duda es una de las más espectaculares de Europa. Todo este monumento es un homenaje a la Madre de Dios, Santa María dei Fiori. Pero vayamos a la búsqueda de la iglesia de San Ambrosio, donde sabemos que se guarda el milagro de Florencia. Estoy hablando con la señora Metela, que nos va a conducir a la iglesia de San Ambrosio. Esta es la iglesia de San Ambrosio y en ella se encuentran dos milagros eucarísticos, uno del siglo XIII y otro del siglo XVI. Ahora sí me puede acompañar allá para... Vamos, ce andiamo. Dopo mi dà una foto anche a me. Sì, se mi dà il suo indirizzo. La iglesia por dentro es muy sobria y austera. Nada parece anunciar el tesoro que se guarda en uno de los altares laterales. Estamos aquí con el sacristán de la iglesia de San Ambrosio. ¿Cuál es su nombre? Salvatore. Con el señor Salvatore, que nos va a explicar, él es el custodio aquí de la iglesia de San Ambrosio y nos va a explicar uno de los milagros eucarísticos que están contenidos, que son venerados en esta iglesia. ¿Me puede explicar un poco de esto? Ecco, guarda, nel 1230 Salvatore nos explica que en esta custodia no se encuentra uno, sino dos milagros eucarísticos. El primero sucedió cuando un sacerdote que celebraba la misa de manera rutinaria descuidadamente dejó el cáliz sin purificar después de celebrar la Santa Misa. Al día siguiente, cuando quiso volver a usar el cáliz, descubrió que el vino se había convertido en sangre coagulada. Nos explicaba el sacristán que en esta custodia, porque es propiamente una custodia, un milagro convertido en custodia, están de hecho dos milagros. En la parte superior, en la parte del centro, se ve una como ampolla de alabastro. Ahí está contenido la sangre coagulada del milagro que aconteció con el descuido de ese sacerdote. Y en la parte de abajo están las partículas de otro milagro que sucedió, que fue un incendio en esta iglesia, que se quemó todo el mantel e incluso hasta el cáliz se derritió, pero las partículas estaban totalmente intactas y ahí en la parte de abajo de la ampolla se conserva una de esas partículas. Una cosa que llama la atención de este milagro es precisamente que está en forma de custodia. Y esto se debe a que en 1340 sucedió una de las pestes terribles de Europa, murió mucha gente y para detener la peste el obispo sacó esta custodia en una procesión por todas las calles y hicieron una custodia para que todos los años repetir esa procesión con el Santísimo. Y esto es lo que nosotros tenemos que quedarnos claro con todos estos milagros, porque podríamos hablar de uno de 1000 milagros eucarísticos, pero no añade nada a lo que ya sabemos por el catecismo, que Cristo está realmente presente en cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía. Y lo que Dios quiere hacer con estos milagros, que a veces parecen un poco llamativos, lo que Dios quiere es nada más recordarnos el amor, el respeto,
el culto y la adoración que todas las criaturas debemos al Santísimo Sacramento, que es la expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros. Queremos aprovechar para hacer una oración con todos ustedes. Esa oración que tanto no sabemos, que tantas veces hemos rezado, pero que hoy tiene más sentido. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. En la hora de la muerte, sálvanos. Del maligno enemigo, defiéndenos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Dejemos Florencia para llegar a nuestro siguiente destino. Nuestro viaje por los caminos de los milagros eucarísticos nos llevó a Orvieto, una hermosa ciudad medieval italiana situada en la cumbre de una colina. En el centro de la ciudad se encuentra la Catedral de Orvieto, con una hermosa fachada multicolor cargada de esculturas y bajorrelieves que nos cuentan de una manera viva e impresionante la historia de la salvación. Cualquier turista o visitante se extraña de ver levantarse imponente esta majestuosa catedral gótica en medio de este pequeño pueblo. La historia de esta catedral se relaciona con uno de los milagros eucarísticos que conmocionó a los cristianos del medievo. Nuestra historia comienza con un joven sacerdote alemán que vivía turbado por grandes dudas de fe. Él muchas veces había hablado de la Eucaristía, incluso animado a los fieles a recibirla, pero él mismo no creía. Había ya decidido abandonar el sacerdocio cuando en el verano de 1263 se organizó en su ciudad una peregrinación a Roma. Animado más por distraerse de sus dudas que por interés, decidió unirse a la peregrinación. Llevaban ya más de 2 semanas de camino cuando llegaron a la ciudad de Orvieto. La peregrinación no había tenido para el personaje de nuestro relato el efecto tranquilizador que esperaba. Sin embargo, aquella mañana decidió celebrar la Eucaristía en la pequeña iglesia junto al lago de Bolsena. Y cuando estaba celebrando la misa, le pidió a Dios insistentemente que lo librara de aquellas dudas que lo atormentaban. Y en el momento de decir las palabras consagratorias, sucedió un prodigio maravilloso. La hostia que tenía en sus manos comenzó a sangrar, mojando sus dedos y empapando totalmente el corporal. El sacerdote cayó de rodillas y se echó a llorar. Al año siguiente, el Papa Urbano IV, el 11 de agosto de 1264, declaró universal y obligatoria para toda la Iglesia la fiesta del Corpus Christi. Y se empezó a construir la Catedral de Orvieto para conmemorar este milagro. La razón de esta majestuosa catedral, de sus mármoles y columnas, de sus adornos, pinturas y esculturas, toda ella es un monumento de la fe de los cristianos en la Eucaristía. Ahí, en ese lugar, nosotros también, peregrinos de la fe, tuvimos la gracia de celebrar la Santa Misa y recordar a todos aquellos que se unen a nuestras oraciones y promueven este ministerio de evangelización para que, como dice el Padre Maciel, nunca nadie pueda decir que no escuchó hablar de Jesucristo. Ojalá que la celebración de esta misa en Orvieto nos ayude a renovarnos en nuestra fe y recordar aquellas palabras de Santo Tomás. La vista, el gusto, el tacto se equivocan, pero yo creo lo que sale de tu boca.
Aquí vamos en nuestro camino de los milagros eucarísticos. Y la verdad es que milagros en todas partes nos encontramos. Aquí se ve la obra de Dios en todo este hermoso paisaje de la naturaleza. Y vamos ahora en dirección a Teramo y de ahí pasaremos a Ofida, donde se encuentra uno de los milagros más impresionantes sobre la Eucaristía. Finalmente llegamos a esta ciudad enclavada en la campiña italiana. Vayamos con Johannes Habsburgo para conocer la historia de este milagro que le dio fama a este hermoso pueblo típico de la Toscana. Milagros eucarísticos hay muchos y todos ellos son hermosos, son pruebas de amor, son historias del corazón de Jesús. Quiere conquistarse la fe, la confianza y el amor de sus hijos, sean estos sacerdotes o seglares, como ustedes y yo. Pero ninguna historia tan hermosa, tan apasionante como el milagro que hoy vamos a ver. Se trata de una mujer que buscando conquistarse el amor de un corazón humano, pasa por un horrendo pecado y se encuentra finalmente con el amor divino. Y todos los signos visibles de este hermoso milagro, de esta apasionante historia, se encuentran en esta bellísima ciudad de Ofida. Estos signos visibles de la historia milagrosa que nos ocupa se encuentran en un convento dedicado a San Agustín, conocido como el Santuario de la Eucaristía Milagrosa. La historia en sí sucedió en otro lugar, como lo testifica este pergamino del año 1788. Esta historia sucedió en Lanciano, otro pueblo en el centro de Italia. En Lanciano, una ciudad muy parecida a esta ciudad de Ofida, vivían en el siglo XIII un triste matrimonio. El matrimonio de Ricciarella y Giacomo Stasso. Un triste matrimonio, ¿por qué? Porque Giacomo era un esposo duro y no amaba a su esposa. Y a Ricciarella esto le entristecía profundamente y quería con todo su corazón ganarse el amor de su esposo. Ricciarella fue a consultar a una señora de su pueblo sobre cómo podría ella ganarse el amor de su esposo. El consejo que recibió fue el siguiente: toma una hostia consagrada, quémala, y el polvo que sobre de esta quemadura, ponlo en la comida o en la bebida de tu esposo, y con eso te ganarás su corazón. Ricciarella comienza a poner el plan diabólico en acción. Llama a un sacerdote y le pide que le traiga la Sagrada Comunión. Y el sacerdote viene, pero en vez de comulgar, Ricciarella deja caer la forma consagrada en su seno. Y una vez que haya ido el sacerdote, toma la forma, toma una teja, comienza a quemar la hostia, el cuerpo de nuestro Señor. Su sorpresa es cuando en vez de quemarse la hostia, se convierta en carne y comienza a sangrar. Y ni siquiera unas gotitas, sino efusivamente. Tal es la sorpresa de Ricciarella que intenta tapar la forma con su mano para que deje de sangrar, pero no logra nada y sigue sangrando. Toma finalmente un mantel, envuelve todo el paquete sangriento empapado con la sangre de Cristo. La teja, la forma consagrada, la sangre de Cristo, toma y lo entierra en el establo, en el estercolero, donde echan el estiércol de los animales. En eso llega a casa su esposo, Giacomo, y cuando quiere entrar con su mula al establo, el animal se niega a entrar.
Cuando finalmente lo logra, la mula se pone de rodillas ante el estercolero. Giacomo se da cuenta que algo raro ha pasado y comienza a insultar a Racciarella. Le dice qué ha hecho ella para que el animal se comporte de tan extraña forma, pero ella dice que no sabe qué está pasando. Y ahí se queda enterrado el pecado y el gravísimo secreto de esta pobre y desesperada mujer. Amigos, fíjense qué cosa más horrenda. No conquista el corazón de su esposo y además ha perdido lo más importante, la amistad con Dios. Durante 7 largos, amargos y negros años cargó Racciarella con su pecado. Pero al 7º año, tanto le remordía la conciencia que no aguantaba más. Llamó a un sacerdote con mucha fama de ser un gran confesor, el fray Giacomo della Tevi, y que vivía aquí en esta ciudad de Ofida. Él se fue a Lanciano a confesar a la pobre señora. Racciarella tan pesada estaba por su pecado que no atrevía a confesar este horrendo pecado. El sacerdote, viendo que ella estaba sufriendo y que no podía confesar la culpa que tanto le pesaba, empezó a enumerar todos los posibles pecados horrendos y graves que él conocía. Pero a todos ellos respondía Racciarella que no era ese el pecado y que no podía confesarlo. Finalmente, habiendo enumerado todos los pecados posibles que él conocía, exclamó: «Señora, he dicho todos los pecados horrendos que existen. Lo único que usted puede haber hecho que sea peor que todo esto es haber matado a Dios». Y en eso exclama Racciarella: «Eso es lo que hice, he matado a Dios, he matado a Dios». El fraile, al escuchar esa confesión algo sorprendente, le animó que tomara valentía y confesara con toda confianza en Dios su pecado, por lo grave que fuera, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino su salvación. Y Racciarella comenzó a narrar la triste historia de su sacrilegio. Al final de la confesión, le animó para que le entregara los restos de este milagro. Y aquí comienza la segunda parte de este hermoso milagro de conversión, que el mantel en que envolvía la teja y la forma consagrada convertida en carne que había derramado tanta sangre, no solamente estaban incorruptos después de 7 años de estar escondidos en el estiércol, sino además estaban limpios. El estiércol ni siquiera los había manchado. Así que el fray Giacomo rescató los restos del sacrilegio, este milagro eucarístico, y los sacó después de 7 años de estar enterrados. Toda esta historia podría considerarse una bella leyenda, si no fuera porque aquí, detrás de esta puerta de bronce, se encuentra la evidencia que ha hecho famoso al pequeño pueblo de Ofida. Es una iglesia de estilo sobrio y sencillo. Nuestra mirada se dirige instintivamente hacia la luz en el centro del altar, donde los ángeles se postran en adoración como custodios de algo que debe ser extremadamente valioso. El párroco nos invitó a subir hasta la cámara donde se encuentran las reliquias. Para abrir las 3 puertas se necesitan 14 llaves. A manera de un ritual, mientras gira las llaves y caen los cerrojos, el custodio de las reliquias nos va recitando la historia del milagro. L'ostia però non la inghiottire, portala a casa, cerca di cuocerla, di ridurla in polvere e poi la polvere la metterai nella bevanda. Tras un proceso que nos parece interminable, se abre la primera puerta. La segunda puerta es un recio cancel del siglo XV. La tercera puerta, más moderna, es de cristal.
Finalmente nos abre la gruesa cortina roja, dejando ver tres objetos discordantes: una teja, un crucifijo de plata y al fondo un viejo y roído mantel. Después de un breve resumen de cómo llegaron las reliquias a Ofida, nos dice: Aquí están las reliquias que conservamos. La teja donde Ricciarella coció la hostia con las manchas oscuras de la sangre tostada. Al fondo está el mantelillo que mide 90 por 150 centímetros. En el mantel, junto al bordado superior, se encuentra una mancha de sangre circular dejada por la hostia. Este es el relicario llamado de la Santa Cruz, adornado con un bajorrelieve de la Dolorosa, de San Juan y dos ángeles. Por la parte posterior, en esta ventanita, se encuentra incrustada, en forma de cruz, un fragmento de la hostia de tejido carnoso con pequeños grumos de sangre, y abajo se encuentran algunos fragmentos de la cruz de Cristo. Amigos, así acaba una hermosa historia de amor, cómo Dios va persiguiendo un corazón que desconfía de Él, que no pone en Él toda su confianza, todos sus anhelos de vida, de ser amado por el amante por excelencia que es Jesucristo. Cómo Dios convirtió ese horrendo pecado de sacrilegio de esta mujer desesperada en una oportunidad para que se abrazara al amor eterno de Dios que le espera, de Dios que le ama y que le quiere llevar con Él a la eternidad. Y también para nosotros una gran lección, porque con cuánto amor nos espera Jesucristo en la Eucaristía cada día si queremos, pero con cuánta frecuencia nosotros comulgamos con tanta rutina y superficialidad. Ojalá que todos estos hermosos programas que hemos hecho sobre la Sagrada Eucaristía, sobre estos milagros eucarísticos, nos ayuden a acrecentar nuestra viva fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Nuevamente en el camino, seguimos en la búsqueda de otro prodigio eucarístico. Nuestra peregrinación de la fe nos ha traído a estos lugares tan hermosos, cruzando los Alpes, para llevarles a ustedes este reportaje hermosísimo. Ver Casia desde lejos es en sí todo un espectáculo. Nos encontramos en el centro de Italia, en Umbría. Este es el hermoso pueblo de Casia, mundialmente conocido por ser el lugar del nacimiento de Santa Rita, la santa de los casos imposibles. Pero nosotros hemos venido para llevarles a ustedes el caso de un insigne milagro eucarístico ocurrido en 1330. Este es un típico pueblito medieval que nos habla mucho de la vida de aquellos tiempos. La iglesia en la cima de la montaña, y las casas se iban formando, construyendo alrededor de esa montaña, lo cual nos habla de que aquella gente le daba la primacía a las cosas de Dios, a la vida religiosa. Su vida, su trabajo, su tiempo de ocio no estaba nunca separado de las cosas de Dios. No es difícil entender esta manera de pensar, porque en Casia todo nos habla de Dios. Los valles y las montañas, las iglesias y los campanarios. Esto ha hecho de Casia uno de los santuarios más populares de Europa. Dejando afuera las maravillas de la creación, nos introducimos en el templo abarrotado de peregrinos. La iglesia es en forma de cruz griega
Tiene una arquitectura original con numerosos arcos con un deje arabesco soportados sobre unas columnas verdes, como si quisieran anunciar la primavera del espíritu. En la cúpula todo es una fiesta policroma de ángeles y santos, y la figura central es, inequívocamente, la hija ilustre de Casia, Santa Rita. A un costado del santuario se encuentra la capilla de la Reconciliación, que muestra a Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte. Siguiendo nuestra búsqueda, bajamos las escaleras que, según nos han dicho, nos llevarán hasta la capilla subterránea donde se encuentra resguardado el milagro de Casia. Esta es una capilla muy moderna que refleja muy bien el arte y el buen gusto de los italianos. Pero lo importante de esta capilla no son las obras de los hombres, sino las maravillas que hace Dios. El sagrario asemeja una piedra del desierto que al romperla nos descubre la preciosa joya que ocultaba. Al lado se encuentran dos lápidas de piedra con una representación ampliada de la marca de la hostia sangrante. Aquí de rodillas, ante este milagro eucarístico que nos recuerda nuestra fe, hagamos esa oración que el ángel les inspiró a los niños de Fátima. Dios mío, creo, espero, te adoro y te amo. Y te pido perdón por los que ya no creen, por los que ya no esperan, por los que ya no te aman. Así es, hermanos, son muchos los hombres y mujeres que ya no tienen fe, ni esperanza, ni amor. E incluso algunos sacerdotes. Y esta es precisamente la historia de este milagro. El beato Simone, que está aquí enterrado, que están sus huesos en esta urna de metal, era un hombre muy santo al cual acudía mucha gente a confesarse con él a pesar de que era muy joven. Y un día vino un sacerdote a confesarse. Era un sacerdote de esos que desgraciadamente se dan muchos también en el día de hoy, sacerdotes que celebran la misa con rutina, con prisa. Quizá podíamos decir, este sacerdote ya había perdido la fe, porque lo demuestra el hecho que sucedió. Un día fue invitado a atender a un enfermo y llevarle la Eucaristía, y él tomó la hostia y la puso en su breviario como si nada significara para él esa hostia consagrada. Y cuando llegó con el enfermo, quedó perturbado al abrir el libro y ver que la hostia había dejado 2 manchas de sangre. Entonces ese sacerdote fue a confesarse con el beato Simone y le confesó su pecado y lo que había sucedido. Y el beato Simone, después de perdonarle, le pidió esas páginas de su breviario y desde entonces están en veneración en esta cripta que está abajo del templo de Santa Rita de Casia. Y ahí, en ese relicario, está la mancha de sangre que dejó la hostia en el breviario de aquel sacerdote que ya había perdido la fe. Todo esto quiere ser para nosotros una enseñanza, especialmente cuando digo nosotros los sacerdotes, de tener gran amor, gran fe en la Eucaristía, de reconocernos que somos ministros sagrados de los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo, más aún ministros de la fe
que tenemos que comunicar al pueblo. Ojalá y estas historias de los milagros nos ayude a todos ustedes que nos ven por televisión y a nosotros los sacerdotes a ser más devotos de la Eucaristía. Puede ser también un recuerdo para todos aquellos ministros de la Eucaristía que son muchas veces descuidados, que se preocupan mucho de su manera de vestir, pero el mantel está manchado, las velas están chorreando, el piso de la iglesia está lleno de cera. Eso demuestra que nosotros también estamos perdiendo la fe, o al menos no es una fe entusiasta, viva. Ojalá y estas historias, queridos hermanos, nos sirvan a todos y también a los sacerdotes para renovarnos en esa fe de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Vayamos ahora al sur de Francia. Esta es la ciudad de Aviñón en Francia, conocida internacionalmente por haber sido la residencia de los papas en los siglos XIII y XIV. Pero lo que nos trae aquí es algo más importante, el milagro ocurrido en esta ciudad. Para hablar de este milagro, hay que trasladarnos 200 años antes, a la época del 1226, donde la herejía albigense, que estaba en contra de los sacramentos, y en especial del sacramento del matrimonio y de la Eucaristía, se había desarrollado inmensamente en el sur de Francia. Para reparar esa herejía, los escándalos contra la Eucaristía, el rey Luis VIII mandó construir una iglesia el 14 de septiembre, día de la Santa Cruz. Estando en Aviñón, no pudimos resistir la tentación de visitar el palacio donde vivieron los papas por varias décadas. Aquí residieron varios papas, hasta que por intercesión de Santa Catalina de Siena, Urbano VI regresó a Roma. Después de caminar por la ciudad, al caer la tarde, finalmente llegamos a nuestro destino. Esta es la iglesia de la Santa Cruz, construida en honor de la Eucaristía y para reparación de los sacrilegios cometidos por los albigenses en contra de la Eucaristía. Hasta aquí llegaban las peregrinaciones. Este era un lugar de fuertes inundaciones y en 1433 el agua llegó hasta la mitad de la puerta. Los penitentes grises llegaron en barca a tratar de rescatar la Eucaristía y cuando abrieron la puerta se encontraron con la sorpresa de que el camino a partir de la puerta hasta la Eucaristía, hasta el altar, estaba totalmente seco y 2 paredes de agua con 4 pies de altura, el agua formando unas murallas al lado de la Eucaristía. La historia parece un poco fantástica, pero el hecho es que el 29 y el 30 de noviembre desde 1433 aquí tienen las grandes fiestas en honor de la Eucaristía. Y eso es lo importante, venir aquí a hacer penitencia por las ofensas y sacrilegios que después de miles de años se siguen cometiendo contra la Eucaristía. Sin dejar de disfrutar del hermoso paisaje, nuestra peregrinación por Europa en busca de los milagros eucarísticos nos lleva hasta la ciudad de Turín. La Biblia nos habla de que Dios se vale de una mula para reprender al profeta Balaam. Y también Isaías nos reclama a todos nosotros que el buey y la mula saben reconocer a su amo y nosotros no reconocemos al Señor. Hemos venido aquí a Turín para hablar de un milagro y para aprender de una mula. Después de caminar por las bulliciosas calles de Turín, llegamos cansados a una soleada plazoleta.
Esta es la plaza del Corpus Domini. No se llamaba así y era una plaza muy grande, pero ahora la ocupa la mitad de la plaza una iglesia que está relacionada precisamente con el milagro de la burra. Pero para hablarnos de este milagro eucarístico, le hemos pedido al doctor Mario Pandiami que nos lo explique. Él nos invitó a subir a la cúpula del templo donde están restaurando unos hermosos frescos que relatan la historia de este milagro. Este es un laberinto, vamos todavía más para arriba. Estamos en un lugar muy privilegiado porque estamos encima del lugar donde la construcción. Allá está la historia del robo que hicieron los soldados. Aquí está el milagro. Se ve como la custodia está ahí en el aire. Y finalmente la procesión de la Eucaristía. Pero estas escenas requieren de una explicación. ¿Cómo corre, cuál es la historia su questo miracolo eucaristico? Allora, la storia di questo miracolo eucaristico nasce... La historia de este milagro eucarístico nace en 1453, cuando los soldados franceses de Carlos de Anjou descendieron del Piamonte al valle de Susa. En la iglesia de Esquiles, que es una iglesia en este valle, hubo un saqueo y, entre otras cosas, se robaron del tabernáculo una custodia de oro. Cuando llegaron a Turín estos soldados, pasando justo la plaza del Herbe, que es donde se encuentra ahora esta iglesia, y que antes era solamente una plaza, el asno con la valija que contenía la custodia se echó en tierra, para ya no moverse más. La valija donde llevaban el motín cayó y se abrió. Y la custodia también se abrió y salió la hostia consagrada que se elevó al cielo. Este milagro lo presenciaron centenares de personas que estaban en la plaza. Mandaron llamar al obispo porque el cuerpo del Señor permanecía flotando. Comenzaron a orar para que la hostia descendiera, lo cual no sucedió hasta que llegó el obispo con la píxide. Cuando llegó el obispo, el cuerpo del Señor descendió a la píxide. Posteriormente se organizó una procesión solemne y la hostia consagrada se trasladó hasta la catedral de Turín. Este es el lugar que nos recuerda donde cayó el jumento. Esto era una plaza, no era ninguna iglesia. Y aquí en la plaza cae el burro. Y esta es la placa que conmemora el hecho. Y dice aquí el 6 de junio de 1453, cayó, se postró la mula que llevaba el cuerpo del Señor. Y aquí la hostia sagrada se libró del saco donde lo llevaban y se alzó en el aire. Y después descendió benigna sobre las manos suplicantes del obispo alrededor del pueblo que estaba en oración. Y esto es lo importante, que con estos milagros se nos recuerda lo que ya sabemos por nuestra fe y lo que Dios quiere de nosotros, el culto, la devoción, el respeto a la Santa Eucaristía. Una cosa importante de todos estos milagros es que todo termina siempre en una renovación de la fe y del fervor hacia la Eucaristía. Desde entonces, de ocurrido el milagro, todos los años se lleva la Eucaristía en procesión a lo largo de la ciudad, seguida de miles de peregrinos en esta custodia que precisamente representa el milagro. Antes de salir para Siena, quiero explicarles un poco esta fachada porque habla muy bien de la Eucaristía. Están 4 misterios eucarísticos. Allá arriba dice sacrificio real, es Melquisedec, que ofrece el sacrificio del pan y el vino. De este lado tenemos un ángel que dice, surge et comede, levántate y come. Recordarán ustedes la historia de Elías cuando va huyendo y se le aparece un ángel en el camino para que se levante y coma, símbolo también de la Eucaristía. Y después que tenemos acá a Moisés, que representa el maná, el pan del cielo. La Eucaristía es el verdadero pan del cielo. Y después he dejado para el último
aquel misterioso personaje que se ve a la izquierda, que dice de fortis dulcedo, dulce del fuerte. Y esa es una historia que está en la Biblia. A ver quién de ustedes me sabe descifrar de qué se trata. Ese es nada menos que Sansón, y nos recuerda la adivinanza que él les puso a los filisteos. Para más detalles sobre ello tienen que leer la Biblia, que nos dice quién es el más fuerte y quién es el más dulce. El más fuerte de todos es el león, y qué más dulce que la miel del panal. Y por eso tiene de un lado el león y en la otra mano el panal. Esa dulzura y esa fortaleza es la que encontramos en la Eucaristía. Hemos llegado a nuestra última parada en nuestra búsqueda de los milagros eucarísticos. Esta es la bellísima ciudad de Siena. Siena es una de las ciudades más artísticas del mundo, mundialmente conocida por la Piazza del Campo. Pero lo que nos trae aquí el día de hoy es nuestra peregrinación de los milagros eucarísticos. Y también esta ciudad es famosa por un tesoro eucarístico que se encuentra en la iglesia de San Francisco, un milagro ocurrido en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, la gente ya no creía, ya no tenía esa fe. Sí asistían a la iglesia, pero propiamente era una forma rutinaria. Y los domingos, más que días consagrados al Señor, eran días considerados para pasar un día agradable de fiesta, para descansar. Ya habían pasado los tiempos aquellos de grande religiosidad de los pueblos, tiempos de San Francisco, tiempos de Santa Catalina de Siena, tiempos de San Bernardino. Y la gente, por así decir, vivía una fe rutinaria. Pero algo ocurrió el 14 de agosto de 1730 que vino a renovar la fe. Para entender este milagro, le hemos pedido al Padre Pablo, que ya nos está esperando, un sacerdote franciscano, que nos explique en qué consiste este milagro. Estamos en la capilla principal de la iglesia de San Francisco en Siena y le hemos pedido al Padre Pablo que nos abra el relicario donde están contenidas las hostias del milagro que están detrás de esa puerta de alabastro. El Padre Pablo nos cuenta que en agosto de 1730, unos maleantes entraron en la parroquia de San Francisco y robaron un hermoso copón de oro que contenía las hostias consagradas. El asalto se descubrió al siguiente día, y cuando se dio a conocer el sacrílego robo, el pueblo quiso hacer rogativas de reparación para encontrar las formas sagradas. Días después, un sacerdote encontró las 348 hostias consagradas, empolvadas y cubiertas con telarañas, dentro de la caja de las limosnas de la iglesia de Santa María Provenzano. Al enterarse los fieles, se volcaron en visitas de adoración y reparación que duraron por varios días. Las formas consagradas nunca se consumieron. El milagro consiste en que han pasado cientos de años y las formas aún se conservan frescas, sin ningún signo de corrupción, a pesar de llevar guardadas en el copón más de 260 años. Una forma de trigo como estas, en no más de 60 años quedaría reducida a un puñado de polvo amarillento y rancio. Este es un milagro de continua preservación. Vamos a hacer una oración aquí enfrente de la Eucaristía a Dios nuestro Señor con el Padre Pablo. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en il sacramento dell'altar. La sua benedizione, Padre, per favore, per tutti quello che vedono. Signore, benedici questi fratelli e tutto il popolo messicano, e fondendo su di lui la pace, la gioia, la grazia, il tuo Figlio Gesù Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Una de las conclusiones que podríamos sacar de Siena, de este milagro de Siena, es que cuando hay gente devota, amante de la Eucaristía, Dios se quiere quedar presente entre nosotros. Ustedes me dirán, bueno, pues eso no es ningún milagro. Efectivamente, no es ningún milagro. Es lo que nosotros ya sabemos por la fe, que Cristo está presente en la Eucaristía. Y esto es lo que quiere ser esta historia sobre los milagros, recordar nuestra fe. Habrá muchos escépticos, incrédulos, racionalistas que consideren estas historias simples cuentos medievales, leyendas del oscurantismo, pero la realidad es que ahí están, y toda su ciencia no ha podido dar una explicación a la existencia de estos fenómenos que nosotros llamamos milagros eucarísticos. Recordemos lo que mencionamos desde un principio. Lo importante no es el milagro, sino que son evidencias para reconocer un misterio de fe. Mysterium Fidei. Aunque no viéramos hostias sangrantes, aunque no viéramos la transformación física de las formas, aunque no viéramos fenómenos luminosos alrededor de la hostia, nosotros tenemos la certeza, por las palabras de Cristo que nos dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ojalá que estos milagros sean para los incrédulos lo que fueron para Tomás las llagas en las manos y el costado de Jesús, muestras palpables de su amor misericordioso para caer de rodillas y proclamar: Señor mío y Dios mío. Que Dios los bendiga.